so wide open that the whole world falls in. I confess I've been trying so hard to keep it all out, keep it all out. Identifica tu salud emocional. Hola chicos, soy Tabata de Identifica un Narcisista en otro capítulo de Identifica tu Salud Emocional. Esta es la segunda parte de la técnica tapping. En este capítulo vamos a ver la importancia de entender, la importancia de resolver las cosas del pasado para realmente sanar el presente. Como técnica, el tapping puede ser muy bueno justamente para encontrar esas cosas del pasado que nos movieron, que nos lastimaron y que posiblemente estén interfiriendo con nuestra vida o nuestra armonía actual. Arenita tuya. Entonces, bueno, estamos atrás aquí con Jorge Carrillo y vamos a hablar de este detalle del tapping como para resolver las cosas del pasado y sanar esas situaciones. Gracias, hola, así es, estamos rodeados de una manada de chihuahuas, nos están acompañando. Efectivamente, como comentábamos, lo importante de tener una sanación profunda y definitiva es ir a resolver las memorias de los eventos específicos que se han acumulado en nuestra vida, pensando que lo que estamos atendiendo es una relación con personas que tienen este perfil narcisista y abusivo. Lo que queremos, una vez que detonamos esta sanación al preguntarnos y esta emoción a qué nos recuerda, es que vamos a encontrar que hay una cadena de eventos que se han ido acumulando y que por sus características nos han ido cargando de emociones, nos han ido asumiendo creencias y valores limitantes, y ciertamente al resolverlos es donde está la sanación profunda. Es ahí donde vamos a recuperar nuestra salud emocional, donde vamos a lograr una claridad mental para observar y entender mejor lo que sucede y tomar buenas decisiones, y en consecuencia también nuestra salud física se puede mejorar. Entonces esto es una sanación integral muy poderosa. Y es como un ejercicio que vamos a hacer como para abrir esta puerta, ¿cómo puede empezarse este? Sí, las preguntas son estrategias para ir al pasado. La primera y más importante, o la que yo generalmente uso con mucha efectividad, es preguntar: ¿y esta emoción a qué me recuerda? Generalmente el inconsciente, que es inmediato, me va a traer una imagen del pasado. Probablemente me trae una imagen de la familia, no necesariamente de la pareja, pero probablemente nos va a traer esta situación de la pareja, y muchas veces empiezan a surgir las emociones en específico. Cuando yo hago esta pregunta, lo que voy a hacer es atender con la técnica aquello que encontré en la respuesta. Vamos a pensar que me pregunto: ¿y esto qué me recuerda? Aquel día en el que me sacó del coche y me dejó tirado. Entonces hay que resolver esta experiencia en específico. Entonces, a ver, te quiero preguntar algo, porque yo me acuerdo cuando hice la primera vez este ejercicio que también me hacía esas preguntas como de a qué me recuerda esto, y digamos estaba en tal shock o en tal, digamos, angustia en ese momento que para mí era como imposible recordar, o sea, nada más. ¿Qué pasa cuando de repente uno se puede preguntar a qué me recuerda esta emoción y no pasa nada? Bien, lo importante que tenemos que saber de esta técnica es que hay que ser persistentes. Si yo estoy en un estado demasiado alterado emocionalmente, hay que seguir trabajando sobre el estado inmediato. Aunque estoy muy alterado por esta emoción, me acepto total y profundamente. Aunque estoy tan alterado que no puedo conectar con mi memoria, me acepto total y profundamente. Estoy muy alterado, no puedo recordar. Estoy muy alterado, no puedo salir de este estado. Estoy muy alterado, estoy paralizado. Estoy muy alterado, no sé qué hacer. La técnica es sumamente generosa y versátil, entonces aquello que esté surgiendo en nuestra experiencia lo podemos ir integrando en el fraseo que vamos a resolver. Hay un punto en el que de manera natural vamos a tener más tranquilidad y vamos a acceder a las memorias. Es interesante saber también que la técnica de manera inmediata las desata, entonces no busquemos forzar las respuestas, sino seguir trabajando con la metodología. Entonces la pregunta sería: ¿y esto qué me recuerda? Y volviendo al ejemplo anterior, el día que me dejaron tirado en la calle. Y ahí muchas veces podemos construir la imagen visualmente de lo que sucedió, porque generalmente cuando tenemos una memoria, a través de una de las pistas de acceso sensorial, llámese la vista, llámese el oído, el tacto, vamos a tener algo que queda más grabado. A lo mejor me recuerdo el coche que se va alejando en el camino, o a lo mejor recuerdo la voz de que me dijeron algo en el momento en el que me dejaron tirado en la calle, o a lo mejor fue algo que me sujetaron. Inclusive hay gente que cuando los tocas en la parte donde los sujetan, la emoción se dispara. Entonces lo que vamos a hacer con la pregunta al tener la respuesta, es decir,
Por ejemplo, aunque recuerdo ese día que me dejaron tirado en la calle y veía el coche alejarse, me acepto total y profundamente. Aunque me dejaron tirado en la calle y veía el coche alejarse, me acepto total y profundamente. Aunque veo el coche alejarse cuando me dejaron tirado en la calle, me acepto total y profundamente. Veo el coche alejarse cuando me dejaron tirado. 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 Veo el coche alejarse. Veo el coche alejarse. Veo el coche alejarse. Veo el coche alejarse. Me dejaron tirado y veo el coche alejarse. Y vuelvo a verificar qué tan intensa es la emoción, partiendo de que tengo una imagen visual sobre la memoria. A lo mejor estábamos en un 9 en ese recuerdo, ahora estamos en un 3. Eso es un progreso muy grande. Aunque todavía hay algo de este coche que se va cuando me dejaron en la calle, me acepto total y profundamente. Aunque todavía hay algo de ver este coche que se aleja cuando me dejaron en la calle, me acepto total y profundamente. Aunque todavía hay algo de ver ese coche que se aleja, me acepto total y profundamente. Algo de ese coche que se aleja, 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 algo de ese coche que se aleja. En realidad, cuando uno termina de hacer ese paso, o sea, realmente tendría que sentirse un poco más tranquilo con respecto a esa memoria, ¿no? Totalmente, inclusive vamos a darnos cuenta que la memoria deja de tener una carga emocional, al grado a veces en la que nos reímos. Yo he tenido experiencias, estas son de un corte un poco más clínico y traumático, de trabajar con una persona que fue violada. Y en algún momento hice un comentario que a los ojos de un extraño parecería un poco inapropiado, pero en el momento que lo hice, la persona se rió. Eso significa que hubo un cambio cognitivo de qué significado le estamos dando a la experiencia, y si le cambio el significado a la experiencia, no puedo relacionarme emocionalmente igual. Ese es el objetivo de cualquier proceso de sanación, que podamos inclusive reírnos de las tragedias de la vida. Pero seamos muy respetuosos también de entender que estamos en un proceso y que muchas veces estas emociones son terribles y enfrentarlas a veces nos cuesta trabajo. ¿Qué hacemos en ese momento? Ahorita los platicamos. Vamos a cortar aquí. Sí, entonces nos vamos a encontrar a veces que hay memorias que son tan intensas, que son tan trágicas en nuestras vidas, que no sé si tenga yo el valor o no quiero ir a ese lugar. Es completamente comprensible y es importante honrar esa necesidad. No se trata de ir como el Borras, no se trata de ser guerreros, se trata de ser muy conscientes de lo que vamos a hacer, un trabajo desde el amor, un trabajo que tiene que ser muy, muy cuidadoso. Entonces lo que yo sugiero como estrategia, cuando tengamos una experiencia que sea tan difícil que nos cueste trabajo, vamos a hacer lo siguiente. Aunque tengo esta memoria que me da miedo enfrentar, me acepto total y profundamente. Aunque tengo este recuerdo que me da miedo enfrentar, me acepto total y profundamente. Aunque tengo este recuerdo que me da miedo enfrentar, me acepto total y profundamente. Este recuerdo que me da miedo enfrentar. 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 Terminamos y valoramos qué tanta resistencia o miedo, en el caso del ejemplo, todavía hay para enfrentarnos a un evento que es muy doloroso. Yo he observado que en ocasiones cuando hacemos este proceso de anticipación al evento, el evento se resuelve de manera natural. Entonces es algo muy interesante que cada quien explorará en su experiencia, porque cada persona somos distintos. O sea, en cuanto uno, digamos, decreta que quiere arreglarlo, como que se arregla solo. Hay una cuestión muy interesante de las emociones. Hay veces que se llaman metaestados, que le tenemos miedo a algo y realmente el miedo es lo que nos está generando el problema y no tanto el problema en sí. Alguna vez trabajé con una persona que tenía un ataque de ansiedad terrible, estaba manejando al grado que se tuvo que hacer a un lado en la carretera y me habló, y trabajamos, aunque tengo este miedo al miedo, porque le daban ataques de pánico y pensaba que se iba a morir, aunque tengo este miedo al miedo, me acepto total y profundamente. Y es que hay experiencias emocionales tan intensas que la respuesta que nosotros estamos teniendo en función de ello es terrible y es a veces más avasallante que la experiencia en sí misma. Entonces, o sea, lo que uno piensa del problema, es como correcto. siempre les digo. De hecho, bueno, quiero hacer un paréntesis nada más. Jorge lleva como muchos años haciendo terapia
sí es un plano un poco más pues emocional, espiritual, todo va un poco de la mano. No nada más con el tapping, sino con otras técnicas que ya abordaremos más adelante, sobre todo porque yo muchas veces cuando estoy dando las consultas o las asesorías, hay mucha gente que de repente sí necesita, digamos, hacer cosas un poco más drásticas para salir adelante o para, digamos, pues sobrepasar esta experiencia traumática. Y muchas de las cosas que hace Jorge, digamos, son de las que yo recomendaría. Pero el tapping es una muy buena técnica, como dice él, para empezar como a reconectar con estas verdaderas situaciones, el origen de nuestros problemas. Y sí, siempre lo digo, no es que piensas del problema, o sea, no es el problema lo que te mata, sino lo que piensas del problema. Y esto, pues, entonces, es un poco la base, ¿no? de esta cosa. El tapping, cómo se invocan esos recuerdos del pasado, se traen, digamos, del inconsciente al consciente, ¿no? Para trabajarlos. ¿Qué otra recomendación harías en torno a esta técnica del tapping, como, digamos, ahorita para cerrar este capítulo de la vivencia del pasado? ¿Qué más recomendaciones Bueno, es un enfoque muy generoso, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, yo les sugiero que lo practiquen en todo. Si en algún momento tengo un dolor de cabeza, aunque tengo este dolor de cabeza, del 0 al 10, ¿no? 7, aunque tengo este dolor de cabeza, me acepto total y profundamente. Y empezamos con la frase. Hay otra técnica muy interesante. Si el dolor hablara, ¿qué me diría? Si la angustia hablara, ¿qué me diría? Y nos vamos a encontrar con información muy valiosa sobre nosotros mismos. ¿Haciendo el tapping? O sea, si el dolor hablara, ¿qué me diría? Sí. Ok, interesante. Y la respuesta que sea intuitiva, que surja de la mente de manera natural, lo usamos como una forma de frase. Aunque el dolor de cabeza me dice que ya estuvo suave, me acepto total y profundamente. Aunque este dolor de cabeza me dice que ya estuvo suave, me acepto total y profundamente. Aunque este dolor de cabeza me dice que ya estuvo suave, me acepto total y profundamente. Ya estuvo suave, me dice el dolor de cabeza. Ya estuvo suave, me dice el dolor de cabeza. Y continuamos. Hay que entender que las emociones básicamente son un proceso fisiológico de comunicación. Si las sabemos escuchar y explorar, nos van a dar mucha información y nos van a llevar a un punto de resolución. Entonces, estas preguntas están diseñadas para eso, para que exploremos, que nos volvamos detectives emocionales. La sugerencia es que lo prueben en todo y cuando tengan una experiencia muy intensa, que a lo mejor sienten que ya no pueden ir más lejos, que es muy complejo y que necesitan ayuda, simplemente cierren el proceso. Aunque tengo toda esta emoción, me acepto total y profundamente y elijo estar en paz. Aunque siento esta emoción, me acepto total y profundamente y elijo confiar en mis capacidades. Aunque siento esta emoción, me acepto total y profundamente y confío en que todo va a estar bien. Es una manera, digamos, propicia de cerrar. Para cerrar. Entonces vamos a estar nosotros trabajando con nuestras emociones. En el momento que ya el tiempo no nos lo permita o que tengamos que cerrar, lo cerramos de esta manera. Ah, perfecto. Pues amigos, ya tienen otra pequeña herramienta para poder controlar las emociones. Como les decía, aquí en el pie del video, si están viéndolo en YouTube, pueden abrirlo y ahí va a venir el contacto con Jorge Carrillo. Si quieren profundizar más en estas técnicas y, digamos, trabajar más a profundidad justamente esa parte del pasado, pues ahí pueden darles información. Y mientras tanto, pues, bueno, seguiré publicando cosas que nos ayuden a sanar, porque pues evidentemente estamos, digamos, cuando cortamos con un narcisista no estamos como en nuestro mejor momento. Entonces, pues todo sirve, todo suma. Y es importante, pues, bueno, y que vayan agarrando las cosas que le funcionen, porque a lo mejor esta técnica le funciona a unos, a otros no, habrá otras técnicas que le funcionen, pero pues hay que probar todas. Y bueno, y si prueban estas técnicas, cuéntenme aquí abajo cómo se sintieron, pónganlos ahí en los comentarios, feliz estaremos comentando e intercambiando experiencias. Bueno, inscríbanse al grupo del Facebook, al grupo de Identifica tu Salud Emocional, también está el link aquí en la descripción, Identifica tu Salud Emocional. Y bueno, nos estamos viendo, esperemos sus comentarios. Esto fue Jorge Carrillo con una segunda sesión de tapping. Y bueno, luego lo veremos con otro tipo de técnicas, que como ya les había dicho antes, hay varias. Gracias y que tengan éxito.